Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio completo de la lección con José Cuba. Muy buen día, gracias por conectarse con el canal El Sembrador. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta nueva semana nos toca estudiar la lección número 9, que lleva por título Un ministerio impulsado por el amor. Como es costumbre, antes de dar inicio a nuestro estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Nuestro buen Padre que moras en el cielo, invocamos nuevamente tu presencia para que nos guíes en este estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que tu Santo Espíritu nos haga comprender las enseñanzas que nos vas a transmitir durante toda esta semana a través de la lección de Escuela Sabática. Te suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar el estudio de la lección número 9 para esta semana. El título es Un ministerio impulsado por el amor. El versículo de memoria se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. La palabra dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Estas son palabras del apóstol San Pablo, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y quiero comenzar el estudio de la lección partiendo del versículo de memoria. Recordemos que antes de su conversión, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Llevado por su celo, dice la Sagrada Escritura, que entraba por la fuerza en las casas y sacaba arrastrando a los cristianos. Muchas veces, enfurecido sobremanera, los forzaba a blasfemar y luego los echaba en la cárcel. Un día, cuando Saulo se encontraba camino a Damasco, tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Ese encuentro fue el inicio de una vida transformada. Una transformación que no hubiera podido ser alcanzada por ningún esfuerzo humano. ¿Cómo se hizo evidente esta transformación en la vida de Pablo? Acá tenemos que considerar dos puntos. Primero, externamente, ahora Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio. Estaba dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Y la Escritura describe esto de la siguiente manera. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24, la palabra dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Notemos lo que el apóstol San Pablo estuvo dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y estuvo dispuesto a sufrir esto justamente después de ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesús. Dios transformó a Pablo. Pero también hablemos de otro punto, internamente. Internamente Pablo experimentó una transformación profunda de su corazón.
A partir de ese encuentro que tuvo con Jesús, Pablo ya no se dejaba llevar por la ira ni por el fanatismo, porque ahora en el corazón del apóstol había sido implantado el amor de Dios. Y ahora todo lo que hacía Pablo era movido por el amor a Cristo y por el amor a su iglesia. Y este testimonio de vida nos enseña que la gracia de Dios no solamente puede transformar la conducta, sino también que puede transformar nuestro corazón. A partir de ese momento, el amor de Dios gobernó la vida de Pablo y fue el amor de Cristo lo que lo sostuvo en sus momentos de aflicción, en sus momentos de prueba. Probablemente nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo camino a Damasco. Pues escrito está en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice nuestro Señor Jesucristo. La sección del día domingo nos lleva a considerar el siguiente punto: gratitud. Recordemos que cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, llegó a entender lo que necesitaba para ese momento. Pablo llegó a contemplar en Cristo ese amor, esa misericordia y esa fidelidad. Fue en ese encuentro que Pablo logró comprender que a Jesucristo, a quien perseguía, era Él quien había muerto en la cruz para salvarlo del pecado. Ese conocimiento que tuvo Pablo en ese encuentro con el Señor produjo en su corazón gratitud. Y justamente la lección de este día nos presenta dos citas bíblicas que debemos de leer a fin de poder responder dos preguntas. La primera se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Después de leer esta cita bíblica, tenemos que responder la pregunta que dice: ¿cuál es la razón de la gratitud de Pablo? Voy a leerlo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. En esta escritura, Pablo está señalando que el Señor es Dios y Padre, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de consolación y fidelidad. Y Pablo con esto está mostrando que esa es la razón por la que él tiene gratitud hacia Dios. Ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11, que es la segunda cita que se nos pide leer para responder la segunda pregunta que nos presenta la lección, que dice: ¿cuál es el motivo de la gratitud de Pablo? Dice la palabra así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora acá Pablo nos está relatando que él estuvo en muchos peligros, tenía sobre él sentencia de muerte, y dice que el Señor tuvo misericordia y lo libró. Y Pablo está contando un testimonio personal, y ese es el motivo por el cual Pablo tiene gratitud a Dios, porque lo libró de las muchas aflicciones que el apóstol tuvo que pasar. Ahora, recordemos, hermanos, que la gratitud no se fundamenta principalmente en las emociones, porque recordemos que estas son pasajeras y cambiantes. Más bien la gratitud tiene como base un reconocimiento consciente de quién es Dios. De esa manera, hermanos, la gratitud a Dios no solamente es una emoción, sino un reconocimiento consciente de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Si cada día nosotros nos mantenemos atentos a las formas como Dios se manifiesta en nuestra vida, a la manera como obra Dios en nosotros, con toda certeza nuestro amor va a crecer por el Señor y nuestra gratitud hacia Él va a ser más espontánea y constante. La sección del día lunes nos lleva a considerar el siguiente punto: pureza y sinceridad. Para eso vamos a leer las citas bíblicas que nos presenta la lección para luego responder una pregunta que se nos plantea. Vamos a empezar leyendo 2 de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Capítulo 2, versículo 17, nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y el capítulo 4, versículo 2 nos dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Habiendo leído estas escrituras, vamos a poder responder ahora a la pregunta que nos plantea la lección. ¿Cuál es? ¿Cómo revela la sinceridad de Pablo su amor por los corintios? Recordemos que durante su ministerio el apóstol San Pablo experimentó muchas cosas desagradables. Hubo quienes señalaban que Pablo no tenía verdaderamente amor por la iglesia. Muchos ponían en duda su ministerio, decían que ese ministerio estaba carente de sinceridad. Cuando el apóstol Pablo se entera de esto, no se queda callado. Inmediatamente escribe una carta dirigiéndose a la iglesia y les dice que él siempre se ha conducido con una buena conciencia delante de Dios. Les dice que él siempre ha ejercido su ministerio con sinceridad. Efectivamente, ¿no? El apóstol Pablo siempre se condujo con sinceridad y justamente eso es la prueba, la demostración de su amor por la iglesia. Pablo siempre caminó de una manera honesta e íntegra. Pablo nunca intentó aprovecharse de nadie, nunca manipuló a los corintios para tratar de obtener un beneficio personal.
El único interés que tuvo el apóstol Pablo en su vida fue el bienestar espiritual de la iglesia. En su práctica diaria, Pablo practicaba la sinceridad. Con la sinceridad ejercía su ministerio. Y este testimonio que Pablo nos deja, ¿qué enseñanza nos deja para nosotros hoy en día como iglesia? La siguiente. Pablo en una de sus cartas escribió así: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo reveló en su vida el amor de Cristo y anduvo en sinceridad, es porque fue un imitador del Señor Jesús. Por lo tanto, Pablo se convierte para nosotros en un referente. Sea como pastores, sea como ancianos, sea como diáconos, sea como mayordomo de iglesia, sea como maestros de escuela sabática, como maestros de niños, no importa el departamento, el ministerio que se nos haya confiado, si nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo y hacemos de Pablo alguien digno de imitar, nosotros también vamos a poder ejercer nuestro ministerio en el amor de Cristo y con sinceridad. La sección del día martes, el subtítulo es Cambio de planes por amor. El apóstol Pablo tenía unos planes, había determinado llevar adelante cosas que él había decidido, pero de pronto Pablo cambia esos planes. Pregunto, ¿cuál era el plan original del apóstol y por qué después los cambió? Para eso vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 y 7. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. El apóstol tenía el plan de visitar a los corintios, pero él no quería visitarlos solo por algunos días. Pablo tenía la intención de quedarse una temporada con ellos. La Escritura dice pasar con los corintios todo el invierno. Luego de eso, el apóstol Pablo recibe la visita de Timoteo. Y Timoteo le informa que en la iglesia de Corinto había pecado y que la iglesia no estaba tomando decisiones por arreglar ese asunto. Y además, el ofensor no estaba dando muestras de arrepentimiento. Cuando el apóstol Pablo se entera de esto, se llena de dolor, de pena, de angustia y experimenta indignación. Ahora Pablo entiende que si visita a los corintios, estando como se encontraba la iglesia en pecado, él iba a confrontar ese mal, los iba a reprender duramente, diciéndoles por qué no habían tomado decisiones, acciones para eliminar el pecado de la iglesia. Y seguramente también iba a confrontar al ofensor, por qué no había dado muestras de arrepentimiento, obviamente respetando la libertad de cada uno. Y Pablo entendía que si él iba a la iglesia personalmente, iba a causar mucho dolor y tristeza. Y queriendo evitar eso por amor a los corintios, es que cambia sus planes. Y ahora el apóstol Pablo toma como decisión hacer lo siguiente. Para eso vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ahora el apóstol Pablo lo que hace es cambia de planes, decide no ir a los Corintios,
pero tampoco se muestra indiferente a lo que está sucediendo en la iglesia. Pablo inmediatamente escribe una carta, y esa carta que escribe Pablo se le conoce como la carta severa, donde Pablo reprende fuertemente a la iglesia, trata de despertar a los miembros y decirles que no sean indiferentes ante la presencia del pecado, que corrijan eso, que tomen acciones para eliminar lo malo de la iglesia de Dios y restaurar la santidad. Y escribe en la carta también exhortando, reprendiendo al ofensor para tratar de producir en él la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Esto que el apóstol Pablo hizo, lo hizo por amor, porque sabía que a través de una carta el dolor y la tristeza que iba a producir iba a ser menor. ¿Y esto qué cosa nos enseña a nosotros, a la iglesia de hoy? Que cuando tenemos que tratar asuntos que tienen que ver con el pecado, tenemos que hacerlo con el amor de Dios, con misericordia, llamando al pecado por lo que es y buscando siempre llevar al ofensor al arrepentimiento y a la restauración, dejando como último recurso la disciplina. Es importante entender esto a fin de abordar problemas que tienen que ver con pecados dentro de la iglesia. La sección del día miércoles nos lleva a considerar lo siguiente: el perdón y la reafirmación del amor. Para eso nos pide leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11, que dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora la lección nos plantea la siguiente pregunta que debemos responder en base a lo que hemos leído. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la idea central de este pasaje? Considero que la idea central de este pasaje es que debemos estar dispuestos a perdonar sin esperar necesariamente recibir una señal previa de arrepentimiento. Recordemos que esto Jesús nos enseñó y lo demostró en la cruz. Recordemos que antes que nosotros existiésemos o tuviésemos conciencia, el Señor ya nos había perdonado. Antes de que nosotros nos volviéramos al Señor mediante la fe, el arrepentimiento y la confesión, Cristo ya nos había perdonado. Ahora, si nosotros aprendemos esto de nuestro Señor y hacemos como Él ha hecho, entonces estaremos reflejando verdaderamente su carácter. Estaremos mostrando que en nosotros hay madurez espiritual. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que debamos pasar por alto la restauración o que no debamos olvidar lo referente al pecado. Lo que estoy tratando de decir es que al hacer esto, nosotros estamos creando ese ambiente para que la persona, en este caso el ofensor, entienda que no está desechado, que si en algún momento él desea volver, entonces va a encontrar un camino de reconciliación preparado, que cuando él decida volver, entonces lo que lo estará esperando serán los brazos abiertos del perdón y de la reconciliación en Cristo Jesús.
La sección del día jueves nos lleva a considerar el siguiente punto: triunfo en Cristo. El apóstol Pablo, después de haber escrito su carta, tenía ansias, quería recibir noticias acerca de cómo había sido recibida su carta en la iglesia. Para eso el apóstol Pablo lo que hizo fue viajar a Troas para predicar la palabra. Pero al no encontrarlo a Tito en ese lugar, muy pronto se despidió de los hermanos y se fue a Macedonia. Fue allí donde se encontró con Tito. Y Tito le da una noticia estupenda. Le dice: tu carta ha tenido un efecto positivo en la iglesia. Ha producido la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. La iglesia tomó acciones para solucionar el problema y el ofensor se volvió a Dios mediante el arrepentimiento. Esto lo llenó a Pablo de mucho gozo, de mucha alegría, porque sabía que ahora la iglesia estaba en armonía y paz con el Señor. Y esto nos enseña también a nosotros lo siguiente: que debemos sentirnos gozosos cuando vemos que un pecador se arrepiente, que debemos trabajar para que la iglesia siempre se mantenga en la voluntad del Señor, y que lo que nos debe motivar a esto es justamente el amor por Cristo. En la sección para estudiar y meditar hay unos comentarios, permítanme leerles. Dice así: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Una vida cristiana consagrada siempre derrama luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tacto, la sencillez y la utilidad. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está henchida de Cristo y doquiera vaya, quien la posee deja una huella de luz. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder, cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. La lección de esta semana ha estado muy edificante y creo muy apropiada y que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo sí que nos deja un testimonio de vida de cómo debemos conducirnos en los caminos del Señor. Dejarnos llevar siempre por el amor de Cristo, actuar siempre como Jesús lo hizo. De esa manera, todo lo que hagamos por Cristo va a estar impregnado de su amor. Amén. Amigo, mi hermano que me escuchas, te agradezco porque semana tras semana te conectas al canal El Sembrador. Quiero invitarte a que compartas nuestras publicaciones. Compártelas con tus amigos, con tus familiares. Hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y todos podemos contribuir de alguna manera. Nosotros desde aquí compartiendo la palabra, tú apoyándonos a que estas publicaciones puedan circular y llegar a más personas. De esa manera también nos ayudas a nosotros a poder continuar. Déjanos tus comentarios. Quisiéramos leer tus comentarios, tus sugerencias, si tienes alguna pregunta. Si tú consideras que estos estudios que estamos dando semana tras semana de la escuela sabática te están ayudando en tu vida espiritual, están sumándote, déjanos escrito allí la palabra amén. Y comparte nuestras publicaciones, suscríbete. Que tengas un excelente día, nos volvemos a encontrar la próxima semana.